¿Por qué la inmensa mayoría no quiere seguir viviendo en República Dominicana? ¿Qué está pasando con el sistema de políticas públicas que deben crear los gobiernos por mandato de ley? ¿Qué está pasando que el actual gobierno no le ha dado seguimiento a las políticas públicas que deben crearse para que se beneficie a la inmensa mayoría de los dominicanos, los cuales en esta situación de emergencia pues se encuentran muchas personas, yo diría que hasta pasando hambre, y es demostrable? Aquí hay personas que no consiguen, como decimos en buen dominicano, las tres calientes. Probablemente solamente consigan una. Entonces, en ese sentido, el gobierno dominicano tiene que orientar su política. Porque, ¿de qué sirve de hablar de República Dominicana? ¿Qué es República Dominicana? República Dominicana son los hombres y mujeres que viven aquí en este país. Esa es la república, ese es nuestro país, los hombres y mujeres. No el banderismo, ni un romanticismo que hay con las creencias patrióticas. República Dominicana son los hombres y mujeres que viven en ella. Por tanto, en ese sentido, y en esta situación tan difícil que viven los dominicanos, pues se amerita que se le tome mucho más en cuenta a quienes tienen grandes problemas, porque producto de la pandemia, muchas personas perdieron sus puestos de trabajo. Entonces, el que no tiene un puesto de trabajo, no tiene la forma de cómo llevar alimento a su hogar, de cómo llevarle leche a sus hijos, de cómo pagar la renta, de cómo pagar un préstamo, de cómo pagar las cosas que necesita diariamente. Entonces, ¿cuál es el futuro de este país si las autoridades no empiezan a trabajar en beneficio de la inmensa mayoría y no de la minoría? Porque es evidente de que solo se está trabajando a favor de la minoría y no de la mayoría. Entonces, ese es uno de los puntos, el por qué miles y miles, yo diría millones de dominicanos no quieren vivir en República Dominicana. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente no quiere vivir en RD? Ese es un estudio que debe mandarlo a hacer el gobierno. Y cuando luego se den a conocer las razones de por qué la gente no quiere vivir en este país, pues empecemos a trabajar todos juntos en ese sentido para, lógicamente, abolir los problemas principales que tienden a dañar la vida de todos los, o de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas. Nosotros somos, después de Haití y después de la República Bolivariana de Venezuela, el país con más gente frustrada y con más gente con problemas mentales. Cuando hablo de problemas, me refiero a enfermedades mentales. Ese es otro punto que amerita una profunda investigación, si se quiere trabajar lógicamente en favor del pueblo. Entonces, un país, señoras y señores, con tanta riqueza, pueblo dominicano, ustedes no se imaginan la riqueza que tiene República Dominicana. Aquí se está sacando oro desde cuando Nicolás de Obando, desde cuando los indígenas, se está sacando oro en esta isla. Y queda muchísimo oro. Y hay diversos puntos dentro del territorio de la República Dominicana que tienen grandes cantidades de oro, pero también la tienen en otros metales. ¿Por qué no explotar esas grandes minas para acabar con la pobreza extrema que hay en República Dominicana? ¿Por qué no se trabaja eso? ¿Cuáles son las propuestas que se han hecho en ese sentido? ¿Qué está haciendo el gobierno en ese sentido para ayudar a la inmensa mayoría?
Pero además de todos esos metales que le he mencionado, República Dominicana tiene tierras raras. Señoras y señores, escúchenlo bien, tierras raras, que son unos metales muy demandados por los países que desarrollan alta tecnología. De manera que la gran tarea está. Lo que se necesita es un plan para ejecutarla, porque desde el poder solamente escuchamos mucho bla 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 y cero ejecuciones. Para poder acabar con un sinnúmero de problemas que tienden a darle directamente a la vida del dominicano, a los infelices, a los desgraciados, a los que no tienen nada en este país. Es en ese sentido que hay que pensar, que hay que trabajar para poder desarrollar la nación. Porque ¿de qué sirve nosotros decir que la economía creció tanto? Eso no sirve para nada. Ni le sirve tampoco a aquellos que se creen patriotas decir, wow, pero ¿en qué gran democracia vivimos? ¿De qué le sirve la democracia al que no tiene un plato de comida? No le sirve para nada. De manera que vamos a ejecutar lo que establece la Constitución de la República en ese sentido, en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de los seres humanos. Y lógicamente, lo que establece la Declaración de Derechos Humanos, que ha sido aceptada por todos los países del mundo, la cual República Dominicana firmó y se comprometió a cumplirla. Pero ¿se están cumpliendo lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en República Dominicana? Ese es otro tema que amerita un debate y que lógicamente después del debate, porque aquí todo solamente tiende a llevarse a la teoría, pero no a la práctica. Y eso es lo que necesitamos. Que un sinnúmero de acciones o un sinnúmero de derechos que son o están establecidos en documentos tan importantes como ese de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumplan. Es eso. Simple y llanamente que se cumplan. Y cuando empecemos a cumplir lo que establece la Constitución de la República, lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que establecen las leyes, pues ahí podemos decir a viva voz que hemos empezado a cambiar. Vamos a trabajar en beneficio de la mayoría. Vamos a rescatar aquello que necesitan la mano amiga del gobierno, aquello que necesitan por mandato de la misma Constitución, que dice que cuando una persona pues no tiene nada, el gobierno tiene que ir en rescate de esa persona, pero no se está haciendo. Entonces, ¿qué futuro va a tener este país cuando no se cumple lo que manda la ley de leyes? No vamos a tener ningún futuro. ¿Cuál es el horizonte de este país cuando no se cumple la Constitución de la República? Pero la pregunta ¿es alcanzable? Ojalá, porque los dominicanos, la inmensa mayoría, ya no creen. No creen porque han dejado de confiar en los políticos, principalmente en los que están en el poder económico y en los tres poderes del Estado. Los que dirigen los tres poderes del Estado. Se ha dejado de creer en ellos. ¿Y por qué no se cree en ellos? Por la inacción de esos tres poderes. Cuando no se actúa, pues el pueblo muere. Y en este momento, la República Dominicana está pasando por una situación como nunca antes. Y el deber, la lucha, debemos llevarla a cabo todos para poder apalear un poco la grave situación que viven los dominicanos y dominicanas. De manera que todos juntos a trabajar en favor
de aquellos que no tienen absolutamente nada.